Saludos gamers, hoy quiero compartir con ustedes mis impresiones de un juego que tuve la oportunidad de probar durante su playtest. Se trata de un juego de rol y acción desarrollado por Agot y publicado por Red Junes Games, que combina combate estilo hack and slash, una perspectiva isométrica y una dificultad inspirada en los juegos tipo Souls. En esta review hablaremos de su historia, arte, jugabilidad y si realmente vale la pena seguirle la pista. En Blades of Mirage seguimos la historia de Mira, una joven que busca descubrir su verdadero destino. Cuando el Señor de las Pesadillas secuestra a su madre adoptiva, deberá utilizar el poder de transformar el agua en diferentes armas para enfrentarse a un antiguo mal y salvar a su familia. La aventura está inspirada en la historia y mitología del sudeste asiático, llevando a Mira a explorar misteriosas islas, antiguas ruinas y enfrentarse a poderosas criaturas mientras descubre los secretos de este fascinante mundo. Blades of Mirage se aleja de la fórmula oscura típica del juego de rol y acción y apuesta por una paleta de colores vibrante que celebra la naturaleza. Esa energía se siente incluso en combate. Cuando Mira moldea sus armas con el dominio del agua, las animaciones fluyen. Todo el diseño, personajes, vestimentas, enemigos le dan al juego una identidad auténtica. Esto se extiende a la exploración. El archipiélago de islas místicas ofrece desde templos inspirados en Majapahit y Angkor rodeados de cascadas, hasta selvas tropicales, montañas nevadas y paisajes volcánicos. Y para rematar, los jefes están basados en el folclore y mitología del sudeste asiático, con fuerte énfasis en la cultura indonesia como Barong o Hudok, el señor de las serpientes. En resumen, no solo se ve bonito, se ve con propósito. Hablando de jugabilidad, aquí es donde Blades of Mirage se pone serio. Jugué la demo y esto se siente como un verdadero Souls-like. Mira moldea el agua al instante para crear sus armas, alternando fluidamente entre combos cuerpo a cuerpo con espada y ataques a distancia con el arco de agua. El sistema también exige dominar el dash para esquivar en momentos clave, y hay mecánicas tácticas para curarte en medio del combate, así que la gestión de recursos importa tanto como tus reflejos. Además, entre isla e isla resuelves acertijos en ruinas antiguas para conseguir reliquias, lo que le da un buen respiro a tanta acción. Pero el verdadero reto son los jefes. El último de la demo me costó muchísimo, morí como 50 veces. Frustrante, pero de la buena, la que te hace querer intentarlo otra vez. Si les gusta Sekiro o Lies of P, esto les va a encantar. Mismo nivel de exigencia y la misma satisfacción al vencer al jefe que te tuvo estancado. En resumen, Blades of Mirage me gustó bastante. El arte y la ambientación son una carta de presentación buenísima, y la historia logra engancharte desde el principio. Eso sí, les advierto, no es un juego para todo el mundo. Si no son fans de los Souls-like, la curva de dificultad los puede frustrar bastante. Pero si disfrutan el reto, esto es justo lo que están buscando. Por ahora está disponible en Playtest en Steam para PC, así que si quieren probarlo antes de salir, esta es su oportunidad. Todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero sin duda es un juego que hay que tener en el radar. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. La pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube la encuentras desde el lunes